Rápidamente, escriban una palabra con la que ustedes se identifican. No sientan presión, pero el tiempo va corriendo. Vamos. Por favor, escriban en el chat una palabra con la que ustedes se identifican. Saludos, saludos al Firulais que está ladrando en el fondo. Por aquí Jessica nos está diciendo éxito. Paz nos está diciendo transparencia. Graduados nos está diciendo perseverancia. Oficina de graduados nos está diciendo líder. Diego Fernando nos está diciendo disciplina. Juan Carlos Meneses nos está diciendo detallista. Laura Quintana nos está diciendo inmediatez. Sara Ortiz nos está diciendo responsabilidad. Vamos a ver, vamos a ver. Y bueno, mientras que ustedes van escribiendo, no sé si les pasó algo, pero a mí sí me pasó. Y entonces, a medida que ustedes iban escribiendo y yo leía las palabras con las cuales ustedes se identificaban, mi mente empezaba a generar imágenes sobre ese supuesto que ustedes me estaban compartiendo de cada uno de ustedes, ¿cierto? ¿Por qué pasa esto? Porque la redacción es un proceso complejo, pero quiero saber ustedes qué piensan cuando yo les digo el concepto de redactar, qué se les viene a sus mentes. No importa, no hay respuesta mala, aquí todo se admite, el objetivo es el aprendizaje y el conocimiento. ¿Qué dicen ustedes? Si quieren, aquí activen sus micrófonos, me van contando qué entienden por redactar. Dale. Yo creería, gracias, profe Olga, yo creería que la redacción es un proceso de transmisión de información, de la información que tenemos o que estamos pensando y la plasmamos en un documento, ya sea físico, ya sea digital. Entonces, es como una transmisión de ese pensamiento, esa crítica que estamos analizando en nuestro cerebro, en nuestra cabecita, y la estamos plasmando en ese soporte. Esa palabra que me dijiste es espectacular, proceso, ¿no? Y es que resulta que cuando uno habla de proceso, regálame 5 segundos. Adri, creo que voy a silenciarte el micrófono. Sí, esto, cuando uno habla de procesos, implica una serie de pasos para que queden efectivamente bien ejecutada o bien realizada. ¿Por qué les preguntaba esto de la redacción? Porque una de las preguntas más comunes, más frecuentes que me hacen dentro del entorno, profe, escribir o redactar, ¿cuál de las dos nosotros tenemos que usar? Ahora, el primer paso para este encuentro del día de hoy es generar ese proceso de diferencia entre lo que es escribir y entre lo que implica el proceso de redacción, que aquí ya nos dijeron una palabra clave y es un proceso. Entonces, yo les voy a ir dando luces de lo que significa escribir, de lo que significa redactar, y ya ustedes ahorita me dirán cuál de las dos entramos a usar. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa escribir? Primero, resulta que escribir es una acción básica, en donde nosotros colocamos palabras en un soporte, entiéndase por soporte, papel, computador, celular, tablet, en fin. Pero aquí el concepto importante es palabras, ¿cierto? Ahora, resulta que cuando hablamos de escribir, implica también cualquier tipo de escritura. Listas, notas rápidas, garabatos, frases sueltas, incluso que no posean algún tipo de estructura, ¿vale? Lo que se busca dejar es un registro de algo de forma express. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Que nosotros cuando escribimos no pretendemos dejar claridad ni estilo, pero buscamos dejar un registro de algo rápido que puede ser personal, que puede ser algo espontáneo y que puede ser dado por el mismo día a día, por la misma, digamos, dinámica de nuestro contexto diario. Eso es la escritura, escribir. Ahora, ¿qué significa o qué implica redactar? Resulta que cuando yo hablo de redacción, hablo de expresar, ¿sí? ¿Qué expreso a través de la redacción? Expreso ideas,
expreso pensamientos o expreso información por escrito. Es decir, nos valemos de la escritura, pero lo que lo hacemos es de una forma mucho más consciente y mucho más ejecutada. Por eso la palabra que tú dijiste ahorita de proceso, esa palabra es magistral, ¿listo? Porque implica una serie de pasos para lograr que ésta sea súper efectiva. Entonces, cuando les digo de redactar, hay una serie de pasitos que nosotros debemos tener en cuenta. Básicamente es como una receta mágica para lograr la cangreburger que nosotros queremos. El redactar implica, primero, como les dije ahorita, un nivel mucho más elaborado de escribir, ¿cierto? Entonces, como les decía, vamos a hacer el siguiente ejercicio y, por supuesto, vale, mis 5 segundos. Yo les voy a agradecer a las personas que puedan activar su cámara. Que lo hagan. Miren, yo la activé y estoy con el ojo coqueto. Porfa, activen su cámara quienes puedan activarla. Ahora están todos penosos. ¿Ok? Ahí veo a 2 personas para el conocimiento. Bueno, los demás yo sé que van a hacer los ejercicios juiciosos en su casa. Y les voy a pedir que escriban 2 palabras rápidamente que se les vengan al azar. 1, 2, 3, rápido, 2 palabras. Escriban, ojalá que sea en papel y en lápiz. Yo soy les digo a mis estudiantes que soy de la vieja escuela, porque la grafía nos ayuda muchísimo en todos los procesos cognitivos. De hecho, les voy a mostrar un secreto mejor guardado. Este libro, este cuaderno, hace parte de los procesos creativos para mis clases y demás. ¿Listo? Amo la grafía. Bueno, por ahí, ¿qué palabrita que me estás mostrando en cámara colocaste? Dice, ay, no alcanzo a leer. Crítica, pensamiento. Muy bien. Mi doc, ¿qué colocó por ahí? Dice paz y amor. Jessica me colocó desarrollo y evolución. Muy bien, pues ahora viene un reto súper express, súper express. Estas palabras que ustedes colocaron, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, vemos amor y lealtad, pues entonces ya le vamos a agregar un contexto. Es decir, pasamos de una simple escritura a una redacción porque ya hay un objetivo detrás, ¿cierto? Ya hay un proceso de comunicación detrás. Y entonces me informaban que tenemos personas de los 3 campus, de Cúcuta, de Bucaramanga y de Valledupar. Pues muy bien, el reto para ustedes es súper sencillo. De forma creativa, en una frase, esas 2 palabras que colocaron, agréguenselas a Cúcuta, a Bucaramanga o a Valledupar. Rápido, no sientan presión, pero rápido, no sientan presión. Rápido, sí, sientan presión porque el tiempo va corriendo y esta capacitación va pasando. Por aquí yo les estoy estudiando y generándoles factores de distracción. ¡Ah, qué delicia! Por cierto, les cuento algo, aquí en Cúcuta los climas han estado bastante locos porque pasamos de un clima lluvioso, frío, a un calor bastante fuertecito. Mientras tanto, quiero preguntarles por una respuesta súper sencilla. ¿Cuánto es 9 por 9? Aquí estoy leyendo, aquí estoy leyendo. Jessica nos responde. Jessica va con todo. Jessica está diciendo 81. Ok. Dios mío, dice así. Bucaramanga ha evolucionado constantemente a través del desarrollo multisectorial. Ok, muy bien. Dice, poner por escrito algo que pensamos o queremos dejar como evidencia de un diálogo. Perfecto. Entonces, les puedo decir algo que me enseñaron en un ejercicio así como este en Bogotá cuando estaba fortaleciendo mi proceso de redacción. El redactar, para redactar, se necesita iniciar por la escritura, ¿cierto? Es decir, elementos
que nosotros ya de forma consciente, estructurada, argumentada, pasamos a redactar. ¿Listo? Y es allí en donde viene el segundo paso: ordenar, estructurar y dar coherencia a las ideas para que se entiendan bien. Entonces, miren lo que acaba de pasar con este ejercicio. Colocaron dos frases al azar, les generó un contexto y ustedes ordenaron y estructuraron y buscaron la forma de dar coherencia para que esa frase que se les estaba pidiendo tuviese coherencia. ¿Listo? Y entonces es aquí cuando se da el tercer proceso en la redacción y es cumplir un propósito comunicativo. ¿Cuál es el propósito comunicativo que tengo tras redactar? Puede ser informar, puede ser persuadir, puede ser narrar, puede ser enamorar. ¿Sí? Y miren lo que está pasando acá. Entonces, vamos ejerciendo una serie de peldaños o escalones para buscar hacer esto una forma efectiva y trascendental. Entonces, les voy a recordar los pasos. 1, iniciamos con procesos de escritura. 2, los ordenamos, los estructuramos y les vamos dando coherencia a manera de buscar que nos entiendan. Y 3, pensamos en ese propósito comunicativo que nosotros tenemos, que puede ser informar, que puede ser persuadir o que puede ser narrar. ¿Y por qué les repetí esto? Porque aquí en el proceso de redactar efectivamente, el orden de los factores no altera el producto. Conozco estudiantes que deciden iniciar por pensar en el propósito, luego irse a las partes sueltas para luego darle un orden. Es decir, 3, 1, 2. ¿Listo? Pero siempre y cuando el texto que yo redacte cumpla con el objetivo, el propósito con el que yo lo estoy escribiendo, que tenga una estructura, un orden claro y sea coherente, perfecto, muy bien. No hay fórmula exacta, sino objetivos perfectos. Entonces, para generarles el resumen, escribir es un acto general, ¿listo? Y redactar es escribir con intención, con organización y con claridad. Por favor, recuerden que las charlas trato de hacerlas súper participativas. Si entendieron, envíen alguna reacción. Muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias. Y entonces vamos a continuar. Ahora, ¿es fácil llegar a redactar? La verdad, redactar no es redactar bonito, ¿sí? Para mí la redacción efectiva es aquella que permite que el mensaje llegue claro, que llegue completo y que no se generen confusiones en el proceso. Por eso se dice que redactar no es fácil. Por eso la palabra que nos dijeron al inicio de proceso es lo que mejor define todo el concepto o todo el componente de la redacción. ¿Listo? Muy bien. Ahora, estos son los 3 pilares para la redacción efectiva. Primero, claridad. Expresar tus ideas sin rodeos. Claridad. Expresar tus ideas sin rodeos. El segundo de ellos es la coherencia. Y es que esas ideas tengan un orden lógico. Y el tercero es la concisión. Es decir, lo que tengan que decir sin exceso de palabras. ¿Listo? Muy bien. Reto participativo. Y recuerden que lo que yo hago a veces es utilizar el proceso inverso en la enseñanza y pues les voy a pedir, por favor, que alguien en el chat escriba algo, ¿cierto? Que redacte algo, pero de forma desordenada, es decir, que no tenga un orden lógico. Ejemplo, voy a tomar el texto que está aquí en nuestro chat y dice, de forma lógica, dice, en Colombia debemos saber la importancia de pensar antes de realizar la crítica. Entonces, ¿cómo quedaría este texto desordenado que yo les estoy proponiendo a ustedes? Crítica, pensar,
debemos en Colombia importancia antes de realizar. ¿Listo? Es decir, proceso inverso. Por favor, redacten un texto desordenado, inverso. Están todos pensando, ¿no? Graduados, pregunta, ¿cómo te llamas? Sebastián, profe Olga. Sebas. Sebas está pensando, mira para todos los lados, está buscando su lado creativo del cerebro, está diciendo, Dios mío, ¿y ahora yo qué hago? Vamos, Sebas, tú puedes, tú puedes. Yo sé que acá me dijeron, enséñenos a redactar, pero bueno, acá estamos desredactando. No sé si eso exista, pero desredactamos. Vamos a ver. Sebas, ¿cómo vas? Dirá Sebas, no, ahora me la montó la profe. Ahí te lo dejé. Ay, Dios. Bueno, vamos a ver. Fenómeno, el país adueñando se está que laboral, la es precariedad que hacen los factores mitiguen que eficaces políticas necesitamos exista. Bueno, no vamos a decir nada, usted y yo. ¿Listo? ¿Quién se atreve a organizar el texto de Sebastián de forma lógica y coherente? No, yo creo que está más fácil el de Jurlevis. Sí, Ok, sí, sí, el mío quedó muy largo, creo que algo complejo. no, no, un pelín, un pelín. Soñar oportunidad, las cosas cada mañana es hacer para bien, soñar las cosas cada mañana. En fin, entonces, lo que hicimos fue escribir, ¿cierto? Cuando les pido que pasemos esto para que tenga una lógica, una coherencia, una cohesión, es allí cuando se convierte esto en un proceso de redacción efectivo. Venga, Sebastián, yo no me aguanto y dígame por favor qué era lo que usted quería decir, porque qué enredo. Ya te lo pasé. La precariedad laboral es un fenómeno que se está adueñando del país. Necesitamos políticas eficaces que mitiguen los factores que hacen que este exista. Ok, casi nada, ¿no? Y sinceramente, Sebastián, Ya estaba tratando de, ya iba ahí en la precariedad laboral, pero bueno, me ganó. que, No, yo la creé, no te gané. Ibas bien. ok, pero miren lo que pasa aquí. Entonces llega Sebastián y cuando le coloco el ejercicio, el cerebro empieza a trastabillar y pasa a buscar procesos desde la creatividad para resolver los problemas. Y entonces viene una recomendación y es que por favor estimulen la creatividad, porque la creatividad ayuda a los procesos de redacción. Si tengo docentes conmigo en esta capacitación, si tengo graduados que tienen a sus hijos, si tengo, no sé, familiares de personas que necesitan mejorar su redacción, por favor, el primer componente es estimulen la creatividad. Y este ejercicio que ustedes acaban de ver es un ejercicio que lo que hace es, digamos, eliminar la linealidad del conocimiento y obligarnos a pensar de atrás hacia adelante
para de esta forma ayudar al cerebro a producir más rápido ideas. ¿Listo? Hagan ese ejercicio y empiecen a hablar de forma desordenada. Muy bien, muchísimas gracias por su participación y les recuerdo los 3 pilares que efectivamente casi me da un yello porque no pude resolver el texto de Sebastián. Claridad, y vieron qué pasa cuando no redactamos de forma clara. Coherencia, ni se diga. Y por supuesto la concisión, aunque sí debo decir que ya el texto real de Sebastián es un texto conciso y efectivo. Muy bien, Sebastián. Ahora, no sé, les voy a dar un momentito, ¿no? Para que por favor lean ese texto. Voy a darles que 3 minutos y ahorita vuelvo y abro mi micrófono. Cuando terminen de leer, me dicen, no, ya terminamos. Ya terminé, pero más perdido que... Sé que tiene un problema, pero no sé cuál. ¿Quién tiene problemas? ¿Yo? Sí, la verdad La sí, del ejercicio. bastante. Bueno, les pregunto así rápidamente. Entonces acá Juan Carlos nos está diciendo, un momentito, demasiadas palabras. Jessica nos está diciendo, no, espere, señora, que esto no va, no es claro, eh, ¿qué me dice? No es claro y directo y suena como formal. Muchos elogios. ¿Será que tiene muchos elogios? Mi Adri me está diciendo muchísimos elogios. No es conciso, es decir, que ustedes están buscando esos 3 pilares o esos 3 elementos y están aplicándolos. Muy bien, muy bien. Es redundante. Me permito en este preciso momento comunicarle de la manera más atenta posible que en relación con el asunto que fue tratado en la reunión llevada a cabo el día anterior en horas de la tarde respecto a la necesidad de implementar mejoras de carácter urgente en los procesos internos de la organización, considero oportuno solicitar que se tomen medidas que permitan dar solución a los inconvenientes que, como bien se mencionó, afectan de manera negativa el normal desarrollo de las actividades cotidianas de la empresa. 1, nada directos. 2, la verdad, sí, digamos que en cuanto a formalidad, exacerban la forma del uso. Y miren que ustedes lo están haciendo. Y entonces, cuando hablamos de redacción académica, profe Olgalú, ¿qué hacemos? Porque nos acabas de mostrar algo en lo laboral. Entonces, 1, aplicamos los pilares, ¿cierto? Los 3 pilares que ustedes ya acabaron de aplicar en este ejercicio y dijeron, no, un momentico, esa redacción no está clara porque esto y esto. Muy bien. 2, es importante cuando nosotros hablamos de redacción académica, la objetividad. Es decir, evitamos el uso de opiniones personales que no estén, perdón, respaldadas. Es decir, me parece, siento, ¿listo? ¿Por qué? Porque resulta que en la redacción académica es súper extremadamente importante los argumentos sustentados con lo que son las evidencias y sobre todo las referencias bibliográficas, ¿sí? Entonces, si retomáramos el texto que Sebastián nos plantea, ¿vale? Que esa sería como, digamos, la base general, el bloquecito Lego. Yo, obviamente, ya después le pediría a Sebastián, obviamente solamente es el ejercicio, que esa tesis que él me está dando, me la argumente, ya sea con evidencias o con referencias. Esto pasa de ser algo como una frase suelta a tener un soporte, una base. ¿Listo? Además de eso, entonces, además de la aplicación de los pilares que ya vimos, aplicación del concepto de objetividad, es importante que se citen bajo las fuentes que nos están solicitando en el contexto de la redacción académica, ¿cierto? Recordemos que tenemos
APA, tenemos Icontec, en fin. Entonces, es importante nosotros remitir esas fuentes según lo que a nosotros nos están solicitando. El lenguaje formal, en donde se hace uso de un lenguaje especializado, en donde se hace un uso de lenguaje técnico, en donde no hay coloquialismos, pero además de eso se da una prioridad al uso de la tercera persona y en algunos casos de requerirse una voz pasiva. ¿Listo? Ahora, pilas con esto. Yo siempre he tenido una teoría, y no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, que a veces nosotros utilizamos lenguaje especializado y técnico, pero dentro de mi ejercicio me he encontrado que aplicando el uso de este tipo de lenguajes, el técnico y el especializado, y me dirijo a una audiencia que no está muy familiarizada con ese tipo de terminología, muchas veces puedo hacer que mi mensaje no llegue de forma efectiva. Por eso, cuando ustedes hablen de redacción académica, tienen que mirar factores como la audiencia. Es decir, si a la persona a la cual yo estoy dirigiendo este texto pertenece a mi círculo de formación. Es decir, si yo estoy haciendo un texto, una redacción académica para odontólogos, utilizar terminología técnica, porque pues la van a manejar. Y, por ejemplo, si estoy haciendo un texto en el mundo de la odontología para personas que son comunicadores sociales y que van a hacer un artículo sobre determinado problema que se está presentando en el mundo de la odontología, pues tengo que mirar cómo acerco esta redacción académica a esta parte. ¿Listo? Ahora, y aquí abro un paréntesis que también me he encontrado otro fenómeno. Y es que muchas veces cuando nosotros generamos esa redacción académica dentro de pares, ¿cierto? Me he encontrado que muchas veces nosotros generamos textos elevadísimos, elevadísimos, y tenemos estudiantes que hasta ahora están iniciando su proceso de formación. Entonces, este consejo que les doy de mirar muy bien hacia quién nos estamos dirigiendo es súper importante en todo el proceso de la redacción académica. ¿Listo? Y por supuesto, la estructura, que generalmente la fórmula es introducción, desarrollo y conclusión, ¿cierto? Pero eso toca mirarlo muy bien según el tipo de texto académico que nosotros estemos manejando, porque puede ser un artículo, porque puede ser un ensayo, porque puede ser una monografía, en donde cada uno de ellos tienen, digamos, su orden o su regla en cuanto a la construcción o en cuanto a la ejecución. Por favor, contextualícenme cómo van, si vamos bien, qué opinan de lo que hemos hablado hasta ahora. También. Perfecto. Bueno, yo voy a continuar. Muchísimas gracias. Entonces, cuando hablamos de tipos o textos académicos, recuerden, hablamos de ensayos académicos, de informes de investigación, de monografías, de artículos científicos, de reseñas de tipo crítico y también hablamos de tesis o de trabajos de grado, ¿no? Que pues si ustedes ya son graduados, pasaron por todo este proceso de tesis y de trabajos de grado y siempre se nos complicaba un poquito todo el proceso de la redacción como tal. Ahora, ¿qué secretos les puedo yo dar para todo el componente de la redacción académica efectiva? Uno, empiecen con un esquema, ¿sí? Siempre que yo voy a hacer algún tipo de texto que esté relacionado con el mundo académico, yo empiezo haciendo un esquema en donde agarro y pienso en la introducción, en el qué voy a decir, es decir, respondo el qué voy a decir. Si quieren, háganle captura de pantalla a esto. El desarrollo, en donde genero la tesis, así como lo hicimos ahorita con Sebastián, y busco argumentos, datos, ejemplos que
me permitan robustecer ese texto que estoy planteando. Y en la parte de conclusión, busco dos cosas importantes: lo que se da desde el aprendizaje o lo que busco demostrar con eso que yo estoy planteando allí en este proceso. ¿Qué pasa cuando nosotros generamos un esquema o un bosquejo? Nosotros evitamos bloqueos porque a uno le dan el bloqueo del síndrome de la hoja en blanco y uno dice, bueno, ¿y ahora yo qué hago? ¿Qué escribo? ¿Para dónde voy? Y también nos ayuda a evitar las repeticiones. Es decir, en el párrafo 1 evito repetir lo que ya tenía en el párrafo 3 o viceversa. Otra cosa que ahorita me piden mucho mis estudiantes y es que me dicen, profe Galú, tengo el bloqueo, no sé qué escribir. Entonces, lo que les recomiendo es que empiecen en esa hoja en blanco, generando un puntito en toda la mitad de la hoja en blanco. Y sobre eso, ese puntito, empiecen a garabatear, ¿sí? A generar grafía, pero pensando en la temática que ustedes quieren entrar a desarrollar. ¿Listo? Esto lo que va a hacer es generar un proceso encadenado de contenido que les va a ayudar a ir soltando y soltando y soltando y soltando. Muy bien. El segundo método que les recomiendo para lograr una redacción súper efectiva es el método 1-3-1. ¿Qué es el método 1-3-1? Sencillo. 1, una idea. ¿Listo? Se presenta el punto o la idea. Buscamos 3 argumentos, 3 datos que pueden ser fácilmente ejemplos, que pueden ser fácilmente citas, y ese 1 final va a ser para el cierre, va a ser para concluir esa idea que estamos planteando. ¿Cómo hacemos o qué nos permite esto? Pues construir párrafos sólidos y equilibrados. Entonces recuerden, el método 3, el método 1-3-1. Hoy lo tengo invertido. ¿Listo? Entonces les recuerdo el primero. Hagan un esquema libre, ¿cierto? Que les permita organizarse, estructurarse. Y el segundo es el método 1-3-1. Ahora, por favor, léanme este texto rapidito. Porfa, me escriben en el chat cuando ya estén listos, cuando ya lo hayan leído. Ah, mira, acá nos están diciendo, bueno, y la introducción no se debe hacer al final. Ahí, digamos, dentro de las recomendaciones, es hacerlas al final. Perfecto, les cuento algo. Una recomendación que me dieron a mí es generar al inicio un boceto de introducción. Por eso, siempre lápiz y borrador o algún elemento que les permita a ustedes ir editando. ¿Listo? Muy bien. Por favor, rápidamente necesito que este texto que tienen ustedes ahí en pantalla me le generen alguna cita. Algo que soporte eso que yo estoy diciendo. Porque si no, queda como comidilla, queda muy general. Quien me diga, profe, ya lo tengo y lo quiera leer, por favor, bienvenido sea. Quien lo tenga, me avisa. Oli, ¿están por ahí? Ok. Sebas, te estoy viendo.
La Escuela de Clínica y Ciencias de la Salud Sí, de Colombia nos dice que la lectura es fundamental en los procesos de aprendizaje, ya que a través de ella se adquiere conocimiento, se estimula la imaginación, se desarrolla la comprensión lectora y se mejora la capacidad de concentración y de análisis crítico. Sebas, perfecto. Entonces, tú nos estás entregando un soporte válido, ¿cierto? Pero además, mira lo que tú hiciste, Sebastián. Muy triste, y ofrezco disculpas por el ruido que tenemos aquí en el fondo. Espérame 5 segundos. Profe Paol, es que estoy en charla con Bucaramanga y Valledupar. Bueno, esto, qué pena con ustedes. Ahora sí les estaba diciendo, mira lo que acabas de hacer, Sebastián, y es que este texto que estaba simplecito, ¿cierto? Un borrador, tú lo acabas de complementar y me acabas de dar, digamos, información súper importante. ¿Qué fue lo que dijiste, Sebas? Perdóname. La lectura es fundamental en los procesos de aprendizaje, ya que es a través de ella que se adquiere conocimiento, se estimula la imaginación, se desarrolla la comprensión lectora y se mejora la capacidad de concentración y de análisis crítico. Entonces, mira que un texto elemental lo que haces es robustecerlo con el proceso de implementación de citas, ¿cierto? Muy bien. Gracias, Sebastián. Muy buen ejercicio. Entonces, ¿qué pasa con estas citas? Estas citas se vuelven la columna vertebral, ¿sí? ¿Qué pasa? Que nosotros a veces intentamos escribir todo de cero y muchas veces nos olvidamos de ir a consultar. El buscar 2 o 3 autores nos permite a nosotros, como acabamos de ver en el ejercicio anterior, robustecer la idea que de pronto nosotros teníamos plana, ¿cierto? Y que nos permite a nosotros llegar a generar, digamos, referentes interesantes. En este caso, pues yo les propongo a López, que dice que la innovación educativa es un eje que permite potenciar la creatividad y, bueno, aquí pues otro ejemplo. Además de eso, el cuarto elemento que les va a ayudar a ustedes a mejorar la redacción hace referencia a la técnica QA, es decir, pregunta y después de eso tú vas a generar esa pregunta en la redacción de una respuesta que te ayude a generar esa pregunta. Miren, hay algo que yo siempre he dicho y es que nosotros, a medida que vamos creciendo, nos matan ese niño interior. Porque por lo menos hablo desde el contexto personal y cuando yo era niña yo era muy preguntona, pero es que era extremadamente preguntona, pobrecita mi mamá y pobrecita mi papá. Y yo era, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y buscaba a través de esa pregunta ir resolviendo e ir aprendiendo en diferentes contextos. Pero entonces llegamos, nos volvemos grandes y ya empiezan a decir, no pregunte, no pregunte. O lo peor de todo, muchas veces nosotros no preguntamos porque nos da pena, ¿sí? Y está comprobado que la técnica en donde lo que hacemos es generar una pregunta, un interrogante y buscarle las respuestas interrogante va a generar un proceso de conocimiento sólido que para este caso va a ser un proceso de redacción académica sólida, ¿sí? Entonces, este esquema rápido busca preguntarse qué quiero yo hacer con ese texto, pero sobre todo el qué quiero yo hacer, qué voy a hacer y cómo lo voy a presentar. Y tenemos, por supuesto, el otro tipo de herramienta que les presento, que es la tijera. Como bien lo hace una tijera, cuando ustedes ya terminan el texto, lo que hacen es eliminar esas palabras que, por ejemplo, son de relleno, muy, realmente, en verdad, ¿sí? Que lo que hacen es quitarle, eh, no sé, pertinencia en cuanto a lo académico, eliminar frases redundantes e incluso ideas repetidas. Y en la parte laboral, la verdad me encantaría poder tener mucho más tiempo para poderme quedar hablándoles a ustedes sobre este tema, pero pues tenemos el tiempo bastante reducido. En la parte laboral, los pilares que vimos al inicio, la brevedad y la concisión, ¿cierto? Escribir todo lo que es necesario
y sin rodeos, mantener siempre un tono formal y respetuoso, ¿sí? Si bien es cierto, se debe mantener dos componentes importantes en el mundo laboral que no se pueden perder por ningún motivo, como lo son el profesionalismo y la cortesía. ¿Listo? Generar una estructura organizada. Para eso recuerden que hay, por ejemplo, un encabezado, un cuerpo y un cierre. En el caso de los correos electrónicos, súper recomendado, por favor, incluir el asunto, ¿sí? Que sea claro, tener un saludo y, por supuesto, una despedida. Y siempre pensado a la acción. Es decir, ¿qué es lo que se está buscando con ese correo electrónico? En donde ese que se está buscando mantenga un texto que sea claro y que lleve a generar eso que yo estoy buscando. ¿Qué secreto les puedo dar a ustedes en el tema laboral? El primer secreto es el asunto killer. ¿Qué es el asunto killer? Escriban asuntos breves y específicos en los correos. Es decir, confirmación reunión martes 10 de la mañana. Listo. No, se espera su confirmación para la reunión del próximo día, que será siguiente al lunes después de las... Nada, directico. Entonces, un asunto killer. La segunda recomendación, en el primer párrafo, ¿sí? Con el que nosotros vamos a comenzar la información, es lo clave, es lo importante, es lo urgente. Ya los detalles o la información complementaria pueden ir después. ¿Esto por qué? Porque nosotros mantenemos los procesos de atención de los 3 a los primeros 10 segundos. Por lo tanto, esa información que ustedes coloquen allí de primero debe ser lo que se tiene que enfocar, se tiene que tener ahí presente para garantizar que se cumple el objetivo que yo quiero cumplir. Y si es el caso que el lector no termine de leer, pues se está enterando de lo esencial que ustedes querían transmitir en esa comunicación. ¿Listo? 3. La regla KISS. Keep it short and simple. ¿Qué quiere decir la regla KISS? Usa frases cortas y efectivas en lo que es la transmisión de tu mensaje. Ahora, el cuarto que les doy como recomendación es una idea por párrafo. ¿Listo? Como lo vimos en el anterior ejemplo, en donde agarré un bloque y les metí mucho texto, mucho texto, mucho texto, la recomendación es colocar una idea por párrafo para que de esta forma la información no compita entre sí y pues no se pierdan elementos que son importantes dentro del ejercicio comunicativo. A veces hay mucha información que yo tengo que transmitir en un correo electrónico. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es el secreto? Elaboren una lista de elementos que sí o sí tienen que estar en ese correo electrónico o en esa comunicación en el ámbito laboral. ¿Listo? Y a medida que la van incluyendo, pues la van tachando y de esta forma aseguran que todo lo que tiene que estar allí en ese correo electrónico pues sea efectivo. Ahora, ¿tienen 15 segundos para leer esto, por favor? ¿Listo? ¿Sí? Estoy leyendo los ojos de Sebastián. Agarra, lee, se regresa, vuelve, se regresa. ¿Es así o no, Sebastián? Sebastián, ¿es así o no? Sí, suena regaño. Total, horrible. ¿Sí? ¿Qué, regaño mi voz o regaño el texto? No, mentira, No, no, estoy no, tomando el el pelo. texto, el texto, el texto. Estoy tomando el pelo, estoy tomando el pelo. Sí, y si yo te Es que me preguntara, dan ganas de Sebastián, contestarle. ¿qué le contestas? ¿Qué le contestas?
Que revise el correo, que se lo envíe tres días antes. Que si no lee el correo. Exacto. Y obviamente tú no le vas a contestar de esa forma, ¿cierto? Yurlevis, ¿cómo estás? Primero, ¿pronuncié bien tu nombre? Sí, señora, buenas tardes. Bueno, mi niña hermosa, si tuvieras que mandar ese correo con esa información, ¿cómo lo harías? Y Tratarían ella lo va a seguir posible, leyendo. no, tratarían lo posible de organizar qué es lo que yo quiero en realidad. O No sea, lo la pondría lista, ¿no? como texto, sino una lista, Ujú. ¿sí? Y aparte, pues, el- es como lo que usted decía, tratar de ser un poco amable, pero también haciéndole saber a la persona que requiere esa información lo más pronto posible. Y miren que aquí pasó algo muy interesante, gracias, mi Yurlevis. Pasó algo muy interesante y es que partan de algo que siempre parto, y eso sí lo aprendí muy bien cuando me estaban formando como comunicadora social. Toda acción comunicativa va a generar una reacción. Buena o mala, está dependiendo, está limitada a lo que yo haga dentro de la acción comunicativa, es decir, dentro de la redacción o dentro de lo que yo haga. Mira lo que pasó con Sebastián. Cuando Sebastián lee esto, los ojos de él iban para un lado y para el otro. ¿Qué me estaba diciendo? Que no estaba entendiendo un carajo de ese texto, pero además de eso, él hizo esto, se corre hacia atrás. Y desde la comunicación corporal ya me estaba generando una acción de defensa. Por eso le dije, ¿qué respondería, Sebastián? ¿Qué respondería? No, pues yo le respondería, ahí está el principio de comunicación. Toda acción comunicativa va a generar una reacción, buena o mala, depende de cómo tú orientes el ejercicio comunicativo. ¿Listo? Entonces, Creo ¿qué les que puedo decir? Dime. qué pena interrumpirla. Hay algo que es importante y tengo algo de experiencia con eso. Que cuando yo me fui a vivir a Cartagena, eh, el tema de la comunicación fue difícil, porque mientras ellos son súper flow, ellos son muy sueltos en la forma en cómo le hablan a uno y son Vamos a decirlo relajados. sí, son, aparte, son muy confiados y Ujú, ellos, la forma en cómo hablan es eso, relajados. Entonces escuchan hablar, por ejemplo, el acento santanderiano y ahí como que esperen, no me grite, esperen, no estoy peleando. Y así mismo leen los mensajes, así ujú. mismo. Entonces uno dice, bueno, trato de hacerlo lo más amable posible porque pasa muy seguido con el tema de los mensajes por correo o por WhatsApp. Si usted lo lee desde su punto de vista, va a tener problemas dependiendo de cómo se encuentre usted de ánimo. Miren, es que la comunicación, y por eso lo decía Sebastián, siempre lo digo, la comunicación es un proceso, es durísimo. Y yo sé que ahorita no es el caso, pero por ejemplo, si habláramos de comunicación publicitaria, sí, es decir, la comunicación en todos los ámbitos es súper difícil, ¿sí? Y ahora recuerden lo que les dije, miren a la audiencia a la que se están dirigiendo, piensen en cómo esas personas van a decodificar su texto, ¿sí? Ese es el otro consejo que les puedo dar a ustedes para la vida. Y cumpliendo el espacio de formación, les puedo decir que la redacción laboral no es escribir bonito, sino es comunicar con eficacia. La redacción académica no es redactar bonito ni rimbombante, sino es saber transmitir lo que yo quiero transmitir. Por eso digo que comunicar es un proceso que, como bien lo vimos nosotros por allá en el colegio en algún momento de nuestras vidas, implica una serie de pasos que tienen en cuenta una serie de elementos. Emisor, receptor, perceptor también, dependiendo del canal que utilicemos, el canal, el código, eh, el medio, en fin, incluso el ruido. El redactar hoy se vuelve un hecho bastante difícil porque estamos saturados de ruido, estamos saturados de elementos distractores
que alejan a esa audiencia del objetivo comunicativo que se tiene, ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito académico o incluso en el ámbito personal. Por eso les digo a ustedes en la tarde de hoy, redactar es un don, que si ustedes no lo ponen en práctica dentro de su contexto, dentro de su día a día, pues él se va quedando relegado. Y si tienen la posibilidad de potenciar la redacción en sus estudiantes, en sus familiares, en sus amigos, en su día a día, háganlo, porque le están generando un regalo que les va a permitir desarrollarse, no solo en el ambiente académico laboral, sino como seres humanos. Espero que les haya gustado esta formación super express. Me hubiese gustado poder tenerlos aquí más y hacer más locuras. Estamos un poquito apretados de tiempo, pero vean, ni el ojo coqueto nos impidió vernos hoy. No, profe, a Profe, ti muchas por el gracias. espacio. Muchas Muy, gracias. muy directa al punto, como nos gusta a la mayoría de profesionales. Y lo mejor es que aplicas lo que predicas. Comunicaste todo el tiempo y comunicaste bien y no estuviste todo el tiempo con la concentración mientras hablabas. Entonces es algo que aplicas, no solo lo predicas, sino lo aplicas y la clase hoy fue una masterclass. Gracias, profe. Profe, gracias. Bueno, Invitar a un los abrazo. graduados, sí, sigue, profe, tranquila. Sigue. Un abrazo para todos ustedes. Invitar a los graduados a que continúen en este ciclo de formación. ¿Listo? Que miren, toda la información que se les está presentando a ustedes es una información súper valiosa, que no solamente es para ustedes, sino para su círculo. Así es, profe. Invitar a los graduados, estas charlas hacen parte de una estrategia de fortalecimiento de competencias que hay dentro del programa de inserción laboral en el subproceso de graduados a nivel nacional. Tenemos más actividades para este semestre. La próxima, la que se nos acerca, es comunicar sin miedo, rompe el hielo y conquista tu audiencia. Ya pasamos al siguiente paso, no solo redactar, no solo escribir, sino comunicar. Entonces, invitarlos para cuando les llegue la invitación, se inscriban y empezar a pues hacer también ejercicios prácticos para pues nosotros fortalecer esas competencias laborales ya nosotros que estamos ejerciendo y demás. Profesora Olga, nuevamente gracias a la Joana por conseguir esta profesional, hombre, tan competente. De verdad me pasas tu contacto y te vamos a tener ahí en cuenta para unas próximas oportunidades. Claro que sí. Bueno, la próxima que nos tocaría por allá a finales de noviembre, es que ahorita estamos adelantando un proyecto de investigación, podría estar relacionada con la creatividad. Probado. Para Ahí les emprendedores. dejamos el dato, pero prepárense para enloquecerse, para enloquecerse. Entonces, un abrazo. Gracias, Chao. chao, que estén bien. Gracias.